Hola a todos, soy Daniela, estudiante de Psicología Clínica, y hoy hablaremos de un tema bastante importante en relación a la educación y el desarrollo de los jóvenes, el lenguaje en la adolescencia. Para ello nos acompaña Yamis Naranjo, licenciada en Pedagogía de la Lengua y la Literatura y docente en la Unidad Educativa Municipal Sucre. Bienvenida, Yamis. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto. Gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti por acompañarme, pero antes de entrar en el tema, nos gustaría conocer un poco más sobre ti. ¿Podrías contarnos qué te motivó a trabajar con adolescentes y en qué consiste tu labor diaria? A ver, creo que bueno, nunca tuve muy claro qué quería seguir, la verdad. Era tal vez la presión de mi familia de que me decían que sea médico, pero conforme seguí el colegio y en los dos últimos años que estuve en el bachillerato internacional en el Colegio Benalcázar, como hacían especialización, me di cuenta de que no era lo mío. O sea, no era como que disfrutaba eso. Más bien me encantaba el lenguaje. Y en algún punto siento que tuve varios profes que me marcaron, ya sea para bien o para mal, ¿no? Hay de todo un poco. Entonces creo que tal vez eso me fue de inspiración a mí para yo decir, quiero poder trabajar enseñando, porque es la única forma en la que podemos en verdad formar a las personas. ¿Por qué no con niños? Porque siento que no tengo como que esa paciencia suficiente para los niños chiquitos y las preguntas que a veces hacen. Y siento que tal vez la adolescencia es una etapa un poquito más complicada porque tienen cambios hormonales, porque intentan encajar en la sociedad. Es un montón de cosas que tienen y que como que podría ayudarles o guiarles, ¿sí? Porque sobre todo en la actualidad hay muchos padres ausentes. Entonces es en nosotros como profesores que ellos ven como que esa figura tal vez que les hace falta en la casa, que obviamente no compensa y no es igual, pero en algunos casos puede ayudar. ¿En qué consiste mi labor? Bueno, en este colegio ahorita estoy solo como profesora de primero de bachillerato. Eh, Básicamente consiste en dar clases, planificar. En mi anterior institución, ahí en cambio yo daba clases a primero, segundo y tercero de bachillerato, que básicamente trabajaba con todos los adolescentes. Entonces, eso, dedicarme a enseñarles, intentar, sobre todo desde mi perspectiva, supongo que como de la nueva generación de profes, no solo que aprendan conocimientos teóricos, sino que también los valores o que puedan desarrollar esa parte emocional de ellos, que siento que es importante. Claro, como mencionabas, la infancia es un poquito complicada de desarrollar. Supongo que tienes que tener ahí, pero tu Ujú, vocación con infantes, pero sabemos que ahí se pone mucho énfasis en el desarrollo del lenguaje. Pero, por ujú. ejemplo, en la adolescencia yo siento que esto como que pierde un poco el protagonismo. Pero desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son como las estrategias más efectivas para que puedas seguir fomentando el desarrollo lingüístico en esta etapa? A ver, o sea, desde mi experiencia que he trabajado con chicos desde los 14 hasta los 17, 18 años, sí te puedo decir que ya no les importa. O sea, en muchos casos, y sí es a veces mucho el problema de la educación mismo, de cómo está guiada ya para colegio, en que no le dan tanto énfasis a la parte del lenguaje, ¿sí? Entonces, estrategias que yo ocupo con los chicos, más que nada, fomentar la lectura crítica, ¿sí? Yo creo que de esa manera ellos pueden como que no solo leer, sino también analizar un poco más y de esa manera utilizar el lenguaje de otra manera o darle ese sentido que ellos puedan sentir que les es útil. En otras palabras, usar cosas que a ellos les guste para llegar a algo más. Me invento tweets controversiales, algún TikTok que hayan visto o lo que sea, que se pueda analizar de alguna forma, ¿sí? Porque si yo les digo, vamos a leer esta obra, muy difícilmente les gusta, ¿sí? Tuve la suerte en tercero de bachillerato, sí, les hice leer La Emancipada y sí les gustó. Dijeron, profe, es el primer libro que me gusta leer. Pero de ahí es como que muy complicado, o sea, porque ya se alejan mucho de esa parte. Debates, exposiciones orales, juegos de roles, que siento yo que ayuda también a esa parte de expresión oral y que mantengan esa línea, sobre todo porque tienen miedo al hablar. Es algo muy común en ellos. No quieren que les escuchen, que los compañeros, o sea, no sepan o les da miedo tal vez que les van a juzgar por algo. Entonces creo que el juego de roles ayuda mucho porque personifican otra cosa. ¿Ya? O los debates igual para que mejoren el criterio. Eso en lenguaje oral. Para la parte de escribir, intento que escriban todo. O sea, siempre así yo les corrija las faltas ortográficas de todo. Una carta al novio, a quien sea, que escriban una queja, lo que sea que escriban, pero que escriban, para que puedan mantener eso. ¿Sí? No mensajes de texto, sí les digo. No, no el WhatsApp, que sean mensajes más largos, que tengan un propósito más allá. Eso.
Ay, qué bonita manera de conectar, porque es que conectar con adolescentes puede ser un poco complicado, en especial porque uno de los temas más discutidos hoy en día es el impacto de cómo usan tanto pantallas como redes sociales. Entonces, esto afecta Ujú. muchísimo el lenguaje de los adolescentes. ¿Y cuál sería tu opinión al respecto? ¿Cómo se puede equilibrar el uso de la tecnología para que no afecte negativamente la comunicación y su desarrollo lingüístico? Yo creo que es el no satanizar también, porque a veces, tal vez por nuestra edad o nuestra generación, decimos es que las redes sociales es lo peor para ellos o ChatGPT es lo peor para ellos. Yo sé que hay muchas cosas en redes sociales que no están bien en ciertas edades, pero si ya ellos, por los mismos padres o por alguna situación, están como que ya predispuestos a tener un celular desde los 5 o 6 años, lo que nos queda a nosotros como docentes es intentar guiar eso para el aprendizaje. Ejemplo. eh, ¿Quién no me ha hecho a mí un trabajo con ChatGPT? Ya, esa es la pregunta del millón. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que ellos entiendan que sí les ayuda, pero que no es todo? Yo hice una actividad con ellos, les mandé a que consulten en ChatGPT. Les dije, pídanle a ChatGPT un párrafo de un momento triste, ¿sí? Como que les diga algo que les diría ChatGPT a ustedes porque están tristes, como un pésamo igual. Y otro párrafo que les hable del amor y lo traen y trabajamos aquí en clase, ¿ya? Porque les quería enseñar a hacer párrafos. Ya. Entonces ellos, y dijeron, ese es el deber, profe. Digo, sí, ese es el deber. Vayan, traigan y ya está. Trajeron y les dije, a ver, comparen con los compañeros, a ver quién por ahí tiene igual. Y decía, profe, el mío se parece acá, solo cambió una palabra, el mío también, este está mal, hasta el punto no está bien. Digo, exacto. Entonces vamos a ver lo que yo les enseñé. Cómo se crea en verdad un párrafo, porque ChatGPT, si le pones dame un párrafo, te puede dar de mil maneras diferentes. Entonces, sigan las especificaciones que yo les enseñé y a ese párrafo le reestructuran. Les digo, luego ustedes preguntan cómo la profe se da cuenta que hacen con ChatGPT. Ahí está la respuesta, ¿ya? Entonces, ahí como que le van viendo esa funcionalidad y van aprendiendo más allá. Igual en las redes sociales. Si yo les decía a ellos que ellos también hacen críticas cuando se meten a Twitter y se ponen a escribir los hilos. Entonces, les decía, pero van a tener que escribir con fundamento, ¿sí? Entonces, como que siempre es intentando relacionar con eso. Todo lo que vean, ellos leen. Es lo que les decía. Ustedes dicen que no les gusta leer, pero están leyendo los mensajes que ponen en TikTok. Están leyendo el chisme de 50 hilos ahí seguidos. Están leyendo. Están leyendo el mensaje de su Basile 1, 2, 3, 4 cada que les manda. Entonces, están en contacto. Lo que necesito es que eso lo apliquen. Entonces, de esa forma creo yo que he logrado de alguna manera que las redes sociales y en general la tecnología no se vuelva como que algo contraproducente, ¿sí? Porque lo van como que interiorizando. Es complicado en muchos casos, sí. La verdad es que en la educación municipal o pública sí es un poco más complicado que en la privada, pero nos toca ser ingeniosos. Esa es la cuestión. Como mencionas que es complicado, tal vez de pronto puede ser porque algún joven tuvo un ritmo distinto de desarrollo. Tipo, sabemos que cada uno tiene su ritmo, ¿no? Pero Ujú, ¿cómo tú podrías identificar como docente si tal vez un joven presenta algún tipo de dificultad en su competencia lingüística? ¿O cuáles serían las señales de alerta que podrían ujú. indicar que tal vez necesite un apoyo especializado? Ya, o sea, a nosotros la verdad es que no nos forman. Sí hemos pedido, de hecho, en la carrera que se hagan reformas porque no nos dan necesidades educativas especiales, ni maneras como que de discernir, nos dan a de rasgos. Ujú. Entonces, se supone que en las instituciones quienes evidencian esto o analizan a profundidad son justamente los psicólogos del DESE. Pero nosotros como profes, justamente de lo poco que nos han dado, es como que hay algunas cositas que podemos presumir que hay. Ejemplo, si el estudiante está en primero de bachillerato o segundo y lo que hace es una letra súper grande como de niño de escuelita, podemos decir que ahí tiene algún problema con el lenguaje, ¿sí? Si tiene demasiadas faltas ortográficas, o sea, en la actualidad sí todos tienen, ¿no? Pero me invento, si la media del curso es que los estudiantes tengan 15 faltas ortográficas y esta persona en una carilla tiene más de 50, 60 faltas, también es como que una alerta para nosotros, para poder hablar con él y decir, siento que aquí algo está pasando, ¿sí? O que sean palabras tan básicas y que esa persona no pueda escribirlas. Alguna vez a mí alguien me escribió, por ejemplo, ojo con H, o ahí, literalmente la A y la I, y ya eran personas de tercero de bachillerato. O también otras personas que no pueden hablar. O sea, es como que, digamos, en el otro colegio que estaba, nunca vieron que o nunca le dieron importancia. Había un chico que escribía mal, o sea, no se le entendía, pero porque él hablaba así. O sea, y no se le entendía lo que hablaba. Era como que hablaba entrecortado. O sea, él se entendía lo que decía, pero uno tenía que estar así como que, ¿qué me quiso decir? Porque tenía la idea, pero no podía verbalizarla. Y sus escritos reflejaban eso. Entonces, como que esa, digamos que es nuestra alerta de algunos profes. Ver, tal vez por la letra, por la forma de expresarse, y nosotros notificar al DC para que hagan un despistaje y ver si es que sí tienen alguna dificultad o no.
porque no Oh, podemos nosotros decir si tiene. Ujú, claro, pero y luego yo qué sé, por ejemplo, el último caso que me mencionas, el chico que ujú. tenía problemas para expresarse, ¿hubo algún tipo de seguimiento o hubo algún contacto entre el psicólogo y tú para decir, vale, de esta manera podría abordársele mejor para que no se quede atrás? Em, la verdad es que no, pero porque ahí ya es mucho, ya depende de cada colegio, obviamente. Mm. Sí, en algunos colegios tal vez le dan más énfasis, en otros no. Yo nunca tuve apoyo del DC. Ese es el problema, de hecho, es la realidad de muchos colegios. El DC, y yo sé, obviamente no es que esté en contra de los psicólogos, pero el DC lo que ha hecho es como que alcahuetear a los estudiantes más vagos, dejar de lado a los estudiantes que necesitan ayuda y volverse enemigo de los profes. ¿Sí? Porque, por ejemplo, de ese estudiante que yo te menciono, es cuando yo estaba en el otro colegio, yo le insistía a la psicóloga y le decía, necesito saber para poder adaptar, porque el lenguaje, o sea, es lo principal mío, o sea, necesito. Y me decía, sí, es que hablamos con la mamá, pero ya vamos a ver qué pasa. Pero nunca hubo un seguimiento. O sea, se supone que tenían que pedirle el informe psicopedagógico, algún despistaje, alguna cosa, y no, o sea, nunca pidió nada y yo hasta que salí de ese colegio nunca me notificaron nada. Ajá. Más bien habían casos que se inventaban justamente de estudiantes que eran vagos o tenían conocidos y de la nada me invento. De hoy para mañana viene y dice, es grado 2 de necesidades educativas. Trabaje con él. Entonces, ese es un problema. O porque meten a todos los chicos por necesidad socioemocional. O sea, y tengo un montón, una lista de problemas de necesidad socioemocional, pero no me dan tampoco directrices claras. Y en los que son ya por algún trastorno de aprendizaje, no hay. O sea, como que lo obvian. Acá en el otro colegio que estoy ahorita, justamente pasa esto. Hay chicos que son grado 2 grado 3 porque así dijo la psicóloga, y el problema es que ellos se dejan al abandono, porque sí, me han dicho, profe, no me puede dejar de año, porque soy grado 2 o grado 3 y así no hagan nada. Ajá. Entonces, eso es lo complicado. Ya no sabemos cómo trabajar con los que necesitan y nos han sobrecargado de que todos tienen, es casi imposible para nosotros. Claro, cada uno está jalando para su lado. Qué Ujú, decepcionante, Dios mío. Pero yo entiendo que, bueno, tú al menos en tu entorno educativo, el entorno que tú creas para tus estudiantes, me hablaste de ciertas actividades que haces para fortalecer este desarrollo, pero ¿cuál dirías tú que es como tu estrategia favorita? Ya dejando de lado tal vez necesidades especiales, pero que tú ujú. utilizas para decir, vale, yo con esto he enganchado muy bien a mis estudiantes y sé que están desarrollándose de alguna manera. El chisme, aunque no me creas. Contarles todo como si fuera un chisme o hacer que ellos me cuenten como si fuera un chisme, les funciona. O sea, es lo más. O sea, te juro, yo he lidiado incluso para intentar contarles, me invento lo de los autores, que es lo que menos les gusta, y les cuento así. Y todos así de, ¿en serio pasó eso? O sea, porque les encanta, es lo que más va. O intentar relacionar con cosas de su entorno, de los juegos que ellos tienen, de las rupturas amorosas que tienen, o cualquier cosa. Es intentar yo entenderles qué les gusta, qué no les gusta, para irme acoplando a ellos. Esa ha sido, creo que yo, la estrategia. Eso y los juegos, en algunos casos. Cualquier tipo de juego por puntos positivos para que se esfuerce. Entonces, eso me ha funcionado con ellos. Oye, qué interesante. Nunca había escuchado ese tipo de estrategia, pero ahí está el éxito de TikTok. Que Sí, todos o te sea, cuenten de, chismes. de hecho hay muchos juegos de ahí que yo ya los aplicaba sin conocer TikTok. Y alguna vez les dije a los chicos y los chicos dicen, profe, soy en TikTok. Yo sí, pero yo usaba antes, así que solo que no me gusta grabarme. Ajá, No me porque quiten el me mérito. da vergüencita. Sí, ay, no, qué interesante. Me has llenado muchísimo conocimiento, muchas cosas que yo no sabía cómo se manejaban, pero qué hermosa manera, la verdad. Yo estoy muy encantada de la manera como has llegado a hacer clic con tus estudiantes, porque de nuevo te digo, yo tengo que lidiar con adolescentes y sé que es un poco complicado captar su atención. Mm. Pero, Sí. pero finalmente, como para cerrar el tópico, por Ujú, ejemplo, sabemos que dentro del desarrollo en el colegio es complementario, todo viene de la ujú. casa. Entonces, Sí. para padres, cuidadores y docentes que podrían ver esta entrevista, ¿qué consejos prácticos tú les podrías dar como para apoyar este desarrollo lingüístico en los adolescentes para su vida diaria? A ver, para docentes sería que en todas las áreas en general se enfoquen en esa parte, sí, porque me invento. Obviamente, para desarrollar el lenguaje tienen que saber hablar bien, tienen que saber escribir bien, pero hay muchos profes, tal vez de otras áreas, porque justo no es de lenguaje, es de mate, químico, lo que sea, que califican lo que esté, con que esté la materia, pero no revisan ortografía, no revisan que tenga sentido, o en las exposiciones ya con que algo digan, les ponen bien, en lugar de también enfocarse en la parte del lenguaje. Entonces, mi recomendación ahí sería que no piensen que solamente es su materia, ¿sí? Sino que piensen en que tienen que también tomar en cuenta todo lo del lenguaje, porque al final de cuentas somos seres sociales y el lenguaje es la forma de comunicarnos. Entonces, que las demás áreas nos ayuden a nosotros
Porque ¿de qué me sirve que yo me mate en lenguaje intentando enseñarles todo y en las otras áreas no me ayuden? O sea, es como que Claro. no es como que toda la vida van a tener lenguaje. Tienen, si se van a hacer ingenieros químicos, tienen que aprender a hablar, pero obviamente de su área. Pero ahí está la base de interacción social. Para papás o para madres, yo diría que estén más al pendiente de los hijos y dejen de lado un poquito en la casa el uso de los celulares, porque sí es verdad que uno intenta como que tal vez ayudar o que esto no sea un impedimento, pero hay chicos que ya lo llevan al extremo y es justamente porque en la casa no tienen ese control. O sea, ni siquiera para comer pueden sentarse con los papás, pasan siempre con el teléfono. O sea, o sea, incluso los papás a veces les llaman en plenas clases a los alumnos acá. Entonces es como que no hay como que esa relación o para que incluso les corrijan o les digan, o en verdad los chicos puedan hablar con alguien. Por eso yo sí he visto que los adolescentes, o sea, hoy en día el problema más grave es que no les gusta hablar. O sea, pueden hablar con el amigo, ¿sí? De cualquier cosa. Pero si yo les digo que participen, me dice, venga, profe, venga. Y me hablan en voz bajita, o sea, no quieren que los demás escuchen. Y yo, o sea, decía, pues, antes sí, el que menos alzaba la mano y gritaba la respuesta también, pero ahora no. Entonces eso sería que nos ayuden en la casa también con eso, o sea, que hagan que haya una interacción, que le saquen, que yo que sé, el fin de semana, yo sé que es cansador para los papás porque la mayoría trabaja, pero que se den un tiempo de hacer que salgan y hagan otras actividades, no solamente decir, ten la tablet y no me molestes, ¿ya? O ándate con tus amigos y ya, tú sabrás, sino que haya otro tipo de relación para que ellos también puedan ver cómo funciona el mundo, porque a veces como es lenguaje dicen, pero ¿para qué me va a servir? ¿Ya? Entonces, eso sería yo creo que la recomendación que nos ayudaría a nosotros. Muchísimas gracias, me han encantado las recomendaciones que nos has dado. Sí, siento que hasta los papás se han desconectado un poco con los adolescentes, entonces por eso ellos intentan buscar su manera de generar su identidad mediante redes sociales, que no siempre es lo mejor, es un arma de doble filo y ellos aún no lo han entendido del todo. Pero muchísimas gracias por esa conversación, no tienes idea, como te había mencionado antes, muchísimas cosas que yo desconocía completamente, me has informado. Te agradezco muchísimo, Yamis, por haber compartido tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. De nada más bien, gracias por darme el espacio. No, por acompañarnos igual y esperamos que también esta conversación sea útil para más personas, para que puedan entender cómo el lenguaje es tan importante tanto en adolescentes y su desarrollo, no solamente para la materia de lengua y literatura, sino que es algo transversal en toda su vida. Lo van a ocupar Ujú. desde el inicio hasta para expresarse en el trabajo y lo demás. Entonces, me encantó, muchísimas gracias y espero poder contar con tu apoyo tal vez en una próxima entrevista. Claro, me avisas nomás. Muchas gracias.